Y vamos a abordar un tema que tiene que ver con la política, pero también con la escena internacional, porque el Congreso de Paraguay no dio quórum para aprobar o rechazar la renuncia de Horacio Cartes a la presidencia. El mandatario, como ustedes se recordarán, había presentado su dimisión el lunes para poder asumir como senador activo el próximo 15 de agosto, cuando se instala además un nuevo parlamento y termina su periodo de gobierno. Por ahora sigue al frente del país. Para analizar este tema en profundidad, es que le damos la bienvenida en BTV Noticias al politólogo internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? El gusto es mío. Para comenzar esta entrevista, lo puntual es qué significado tiene esta instancia parlamentaria del día de hoy en Paraguay. Bueno, es como que muestra a Paraguay como el reino del revés, Rosario, porque acá el presidente presenta su renuncia, intenta que se materialice esa renuncia en el Congreso y es la oposición la que en lugar de sacar al presidente de la presidencia, lo retiene, le dice: no, usted se queda, sigue siendo presidente. Normalmente los presidentes renuncian acuciados por un cataclismo económico, por una crisis política terrible o por alguna cuestión de corrupción que hace que la oposición envista contra un presidente y lo ponga contra la obligación de renunciar. Acá fue al revés. O en su defecto vota para que se vaya. Así es. No pasó. Acá fue al revés. Acá es el presidente el que quiere dejar la presidencia y es la oposición la que, al menos por hoy, todavía tiene varias instancias en junio para tratar de materializar lo que hoy no pudo, pero es la oposición la que frustró el intento de Cartes de dejar de ser presidente del Paraguay. Otra cosa que nos preguntamos es por qué quiere dejar de ser presidente de Paraguay. ¿Qué lo motiva? Bueno, él quiere, como vos decías en la introducción, asumir la senaduría o la banca de senador activa, como le llaman allá. ¿Por qué? Acá uno podría preguntarse, si la Constitución paraguaya en su artículo 189 establece que todo presidente al concluir su mandato automáticamente se transforma en senador vitalicio. Por lo tanto, Horacio Cartes sí o sí va a ser senador. ¿Por qué quiere renunciar para asumir la banca de senador que ganó en esta última elección? Porque en ese mismo artículo 189 de la Constitución se establece una diferencia entre la banca vitalicia que corresponde a todo presidente que concluye su mandato y la banca conquistada en las elecciones. La banca conquistada en las elecciones se la llama activa porque además de voz tiene voto y tiene fueros, mientras que la banca vitalicia tiene voz, puede presentar proyectos, pero no tiene voto, no sirve para dar quórum, por ejemplo. Lo clave en esto serían los fueros. Y también están los fueros de por medio. O sea, con la banca activa, la que quiere asumir y para la cual tiene que dejar la presidencia ahora o en lo que va de junio, en esa banca le da más poder como senador y le da fueros. La banca que le corresponde cuando termine la presidencia, si es que la oposición logra que llegue como presidente hasta el final, la banca como senador tiene menos poder y no tiene fueros. Por eso es que está intentando algo que en definitiva implica una violación de la Constitución. Pero para todo esto que explicabas, Claudio, tiene que haber un mecanismo jurídico que lo haya habilitado. ¿Cómo llega él, cómo logra llegar a una candidatura para ser senador activo en Paraguay? Claro, porque como señalas, Rosario, si hay un impedimento constitucional por lo cual el Congreso le está impidiendo la renuncia que quiere efectivizar, es porque, la pregunta es lógica la que me haces, ¿por qué entonces pudo ser candidato a una banca activa? Y la respuesta es porque hizo un acuerdo que está a la vista de todos, ¿no? Es casi impúdicamente expuesto, un acuerdo con un miembro de la Suprema Corte de Justicia, que es Alicia Pucheta. Esta magistrada de la Suprema Corte de Justicia tuvo el voto clave
que le habilitó ser candidato a senador aunque sea presidente. O sea, le permitió eludir el artículo 189. Y a renglón seguido de dar ese voto decisivo a favor de lo que quiere el presidente Horacio Cartes, renunció como miembro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué hizo Horacio Cartes? La convirtió en el acto en su vicepresidenta. Por lo tanto, si logra Cartes salirse con la suya y efectivizar su renuncia, cuando lo haga, Alicia Pucheta, la suprema jueza, ahora ex suprema jueza y actual vicepresidenta, se va a convertir en la primer presidenta mujer de toda la historia de Paraguay. Ni más ni menos. Pero este fue un canje que estuvo a la vista de todos. O sea, la jueza... Si rascamos mucho en Paraguay, entonces hay mucha inconstitucionalidad desde ese punto de vista. Increíblemente sí. Lamentablemente la historia está llena de opacidades y de jugadas como esta. El propio Horacio Cartes, el año pasado, por su intento de violar la Constitución para establecer su reelección y con el apoyo de Fernando Lugo, el expresidente al que tumbaron en un impeachment lleno también de irregularidades, ¿no? Lo llamaron el juicio político express, ¿no? Porque tuvo una velocidad que no es precisamente constitucional. Bueno, ese intento de burlar la Constitución derivó en una protesta tremenda que dejó un muerto y el edificio del Congreso incendiado. O sea, hay muchos antecedentes de esta jugarreta, pero ya con la ostentación del canje entre un ministro de la Suprema Corte que recibe la vicepresidencia para convertirse en presidente, aunque sea por un par de meses, porque el 15 de agosto tiene que asumir Abdo Benítez, que es el presidente electo, ¿no es cierto? Como fuese, aunque sea por unos días, va a quedar en la historia como la primer mujer Jugamos a la gallinita que ciega ocupó y no la pasa presidencia. Nada acá. Así es. La cuestión es a ver si logra Cartes este reino del revés. El presidente que quiere dejar de ser presidente y la oposición que lo quiere retener en ese cargo, ¿no? Para culminar rápidamente, Claudio, ¿cómo se lee entonces la interna del Partido Colorado Paraguayo con todos estos escenarios que nos planteas? Bueno, Rosario, yo creo que acá hay una cuestión clave porque el presidente Horacio Cartes empezó a buscar la candidatura a senador, la que finalmente obtuvo con este canje con la ministra de la Corte a la que convirtió en vicepresidenta, cuando a la interna del Partido Colorado para definir el candidato presidencial, el candidato de Horacio Cartes, que era Santiago Peña, pierde la interna con Mario Abdo Benítez. Mario Abdo Benítez representa al estronismo. Desde la caída de la dictadura de Stroessner, los estronistas siempre quedaron en minoría y nunca lograron poner una postulación presidencial. Habían tenido un vicepresidente, Luis Argaña, que fue asesinado durante su gestión, cuando el presidente era Raúl Cubas, pero Cubas era oviedista. Es la primera vez que los estronistas, los seguidores de Alfredo Stroessner, consiguen la candidatura presidencial y consiguen ganándole la interna al candidato que había puesto Horacio Cartes. Cuando Horacio Cartes pierde la interna, bueno, el poder queda en manos de otro sector del partido y la verdad es que se llevan muy mal y lo demuestra esto, el hecho de que desesperadamente y de manera anticonstitucional busca como sea una cuota mayor de poder en el Senado.